¿Qué tal, alumnas y alumnos de secundaria? Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Verano Divertido, la estrategia didáctica producida por la Secretaría de Educación Pública para que ustedes continúen con el aprendizaje desde casa durante el periodo vacacional. En esta oportunidad, en El cuidado del agua, conoceremos de dónde viene el agua que aprovechamos en nuestros hogares y nos adentraremos en la ruta que sigue este importante líquido, desde las fuentes naturales hasta su distribución domiciliaria. ¿Se han puesto a pensar alguna vez cuál es este camino? Piensen que para contar con agua en nuestros domicilios que sea considerada idónea, es necesario que esté libre de gérmenes o sustancias que pongan en peligro la salud. El abastecimiento de agua de las ciudades supone su captación y conducción, lo que implica procesos que la hacen apta para su uso. Este suministro depende del ciclo del agua. En el siguiente video recordarán lo que sucede en dicho ciclo. ¡Adelante! Hablemos un poco del ciclo del agua. Seguramente ya lo conocen. De hecho, formamos parte del ciclo del agua cada momento de nuestras vidas, aunque tal vez no nos demos cuenta. Pero vamos a ver. Empecemos con la evaporación. Podemos empezar con la superficie del océano, o en este río, o en este lago. Y en cualquier momento hay agua evaporándose de la superficie. Algunas de las moléculas de agua que se encuentran en estado líquido tienen la energía suficiente para escaparse y pasan al estado gaseoso. Y al agua en estado gaseoso la llamamos vapor. Vapor de agua. Entonces, ese vapor de agua se eleva junto con el aire que se calentó en la superficie por el sol y ocurren otras interacciones complejas, pero conforme se eleva y conforme su temperatura total se enfría, ese vapor de agua se condensará en pequeñas gotitas, se condensará alrededor de pequeñas partículas de polvo y aire que incluso no podemos ver con nuestros ojos, y así se formarán las nubes. Entonces, estas son pequeñas gotitas. Y después, el agua regresa al estado líquido. Todavía no son moléculas de agua individuales, pero puede interactuar consigo misma y se condensa alrededor de partículas microscópicas de polvo para formar esas gotitas de agua. Y miren, si se encuentran lo suficientemente frías, también se pueden formar pequeños cristales de hielo. De todo eso están hechas las nubes. Y podemos ver que antes de eso se habla de transporte. Miren, tenemos a las nubes y, por ejemplo, si ahorita nos asomamos por la ventana y observamos las nubes, podemos ver que se mueven con el aire. Entonces, con el aire se van moviendo todas estas gotitas de agua. Y cuando esas gotitas pesen lo suficiente, se precipitarán, es decir, se caerán. Ahora, puede que precipiten de regreso a donde empezaron, pueden regresar al océano, o también puede que caigan en una montaña y en este caso, como el aire es muy frío, si tenemos las condiciones adecuadas, la precipitación podría ser nieve y mantenerse como nieve o hielo, pero en algún momento una parte de eso se calentará. Así que un poco de esta nieve se derretirá y entonces ocurre el escurrimiento de deshielo, que es lo que vemos aquí. Ahora, si la lluvia cae en esta área, supongamos que aquí no hace suficiente frío como para que el agua se convierta en nieve, estamos hablando de lluvia. Y bueno, la mayoría de esa agua se filtrará por la tierra. Entonces, la mayor parte se va hacia abajo. Ok. Y aquí podemos ver estos ríos y lagos y podemos decir, oh, hay mucha agua aquí, pero resulta que debajo de la tierra hay todavía más agua. Bueno, y obviamente en el océano. Entonces, tenemos toda esta agua que forma los mantos acuíferos subterráneos. Pero un poco de eso también termina en estos lagos. Y los lagos existen en lugares donde el suelo, ya sea que esté saturado de agua o que se encuentran el tipo de rocas adecuadas para que el agua no se filtre. Y de forma similar, los ríos se forman por el deshielo.
el escurrimiento de deshielo puede formar ríos y generalmente si ven un arroyo o un río cerca de su casa, especialmente cuando llueve, es una buena señal de que las aguas subterráneas están saturadas. Entonces, el agua corre por el río. Así que en general ese es el ciclo del agua. Primero se evapora y después se condensa en las nubes hasta que en algún momento se precipita. Una y otra vez. Y claro, también intervienen otras cosas, como por ejemplo tenemos a las plantas. Y las plantas absorben un poco de agua del subsuelo, tan lejos como llegan sus raíces, y usarán esa agua para transportar los nutrientes desde el suelo hasta sus hojas. Y también usan el agua como parte del proceso de fotosíntesis, proceso que hemos estudiado en otros videos. Y después, mucha de esa agua se transpira. Esta es la transpiración, que simplemente es la evaporación del agua en las hojas. Y por acá tenemos la palabra sublimación, que es el cambio de estado de agua sólida, hielo, a gas, es decir, vapor de agua. Esto sucede en situaciones en las que hace mucho frío, el ambiente está muy seco y que además generalmente existe una presión baja. Entonces, en lugar de pasar al estado líquido, las moléculas de agua se transforman directamente en vapor de agua. Y bueno, claro, nosotros también formamos parte del ciclo, pero ¿de qué forma? Bueno, nosotros ingerimos un poco de esta agua dulce y la mayor parte de nuestro cuerpo es agua. Las células de nuestro cuerpo contienen 70% de agua y para todo lo que estudiamos en biología, el agua es un medio muy importante para que todas las cosas puedan ocurrir. Entonces, nosotros usamos esa agua y después la sacamos de nuestro cuerpo. Y así, una y otra vez, es como formamos parte de este ciclo. Ahora, algo que me parece muy interesante, como organismos que dependemos del agua dulce, cuando decimos agua dulce, estamos hablando de agua sin sal, diferente del agua salada. Nosotros realmente necesitamos el agua dulce que hay en este lago o en este río, e incluso podemos cavar pozos para obtener el agua de los acuíferos. Pero resulta que solo una pequeña parte de toda el agua en el mundo es agua dulce. Miren, quiero enseñarles esto. Yo siempre lo supe, pero no me había dado cuenta de qué tan pequeña es la proporción de agua dulce del planeta. Vamos a ver. De toda el agua que existe en nuestro planeta, el 97.5% es agua salada. La mayor parte se encuentra en los océanos, pero solamente el 2.5% es agua dulce, y de ese 2.5%, muy poco se encuentra en lo que normalmente asociamos con el agua dulce, es decir, los ríos y los lagos. Cuando pienso en agua dulce, me imagino un río o un lago, agua que generalmente podemos beber. Pero la mayor parte del agua dulce en realidad se encuentra en los glaciares y en las capas de nieve permanentes. Entonces, esto es hielo o nieve y no se está derritiendo. Pero eso nos hace pensar en qué pasaría si todo esto se derritiera. Y bueno, también tenemos agua subterránea a la que podemos tener acceso. Por eso las personas cavan pozos. Y esta agua se refiere a la humedad del suelo, agua pantanosa y permafrost, es decir, capas congeladas. Pero muy poca agua dulce se encuentra en ríos y lagos, lo que personalmente me parece fascinante. No era obvio para mí hasta que vi este gráfico. Ahora, otra cosa interesante sobre esto es conocer, en promedio, cuánto tiempo pueden permanecer las moléculas de agua en las diferentes partes del ciclo. Entonces, si regresamos aquí, imaginen que una molécula de agua puede permanecer por mucho tiempo en el océano. Claro, dependiendo de las corrientes del océano y de la temperatura, pero podemos imaginar que permanece en estado líquido en el océano por mucho tiempo. Y tal vez pasa un corto periodo de tiempo en una nube. Y de hecho, eso es algo que ya han estudiado.
lo cual me parece impresionante. Me gustaría mucho saber cómo es que obtuvieron estos datos. Estos datos corresponden al tiempo de residencia promedio para las moléculas de agua, y aquí podemos ver que el agua puede permanecer en los glaciares y permafrost por mucho tiempo. Miren, hasta 10.000 años. Bueno, todo esto es una aproximación. Y puede permanecer como agua subterránea donde sea desde 2 semanas hasta 10.000 años, dependiendo de qué tan aislada se encuentra esa agua subterránea. También puede permanecer en los océanos y mares como agua salada hasta por 4.000 años. Y podemos seguir analizando todo esto hasta llegar a los seres vivos, en los que puede permanecer hasta 1 semana en promedio. Y en la atmósfera, es decir, en forma de vapor de agua, convirtiéndose en nube y después precipitándose, ocurre en promedio en 1 semana y media. Todos estos son promedios. No significan que cada molécula de agua permanecerá exactamente 1 semana y media en la atmósfera, pero es una forma muy interesante de verlo. Y nos da una mejor noción de dónde se encuentra toda el agua y cómo funciona el ciclo del agua. Como se dieron cuenta, el sistema de abastecimiento de agua abarca, entre muchos otros procesos, la captación, la transformación de las condiciones que la hacen apta para su uso y la conducción hasta las casas. Una de las formas más eficientes para captar agua es la construcción de presas, que son obras de ingeniería hidráulica de grandes dimensiones que permiten almacenar o retener agua para aprovecharla en diversas actividades como el riego, el consumo humano y la generación de energía eléctrica, por mencionar algunas. Los invitamos a conocer más acerca de las presas en el segmento que viene a continuación. El sistema Cutzamala aporta el 25% del consumo que se tiene en el Valle de México, toda proveniente de lluvia. Es una infraestructura la más grande del país para abastecimiento de agua potable a la Ciudad de México. Está compuesto principalmente por 7 presas, 6 plantas de bombeo, una planta potabilizadora, canales, túneles, sifones y principalmente un acueducto doble, un túnel de 17 para cruzar la Sierra de las Cruces y entregar el agua a la zona metropolitana. La responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua es entregar el agua en los denominados puntos de entrega. Cada segundo se llenan 16 tinacos de 1,000 litros en el Valle de México. Estamos en el tanque de recepción de aguas crudas. En este tanque convergen las aguas provenientes de la presa Villa Victoria, Tuxpan, El Bosque, Colorines, Ixtapan del Oro, Valle de Bravo y Chilesdo, para tener una mezcla de todas las fuentes, analizar esa agua y tratarlas como una sola calidad de agua. Una vez homogenizada, vamos a adicionar sulfato de aluminio y gas cloro para desinfectar el agua. El cloro se recibe en estado líquido, con una pureza del 99.99%. Los evaporadores tienen la finalidad de calentarlo a baño María y convertirlo a gas. Una vez convertido a gas, va a pasar a los cloradores y se va a realizar la inyección con una mezcla de agua limpia con el gas cloro y se inyecta a los canales Parsal para su integración al flujo que va pasando en ellos. El sulfato de aluminio, que es el producto que se utiliza para la clarificación del agua, se tiene en este almacén en 10 depósitos de 50,000 litros cada uno de ellos. Va a pasar a la sección de floculación, donde el sulfato de aluminio reacciona con los sólidos en suspensión del agua cruda y se va a ir formando un pequeño grumo, un pequeño lodo que va jalando eléctricamente todas las impurezas que trae el agua y va a formar un flóculo que se va a precipitar en la siguiente sección. El lodo que se conformó en floculación se va a sedimentar al fondo del tanque
y va a ser extraído por una estructura denominada clarivac y depositado en forma lateral. El agua limpia va a subir y se va a verter a las canaletas que la van a sacar al fondo de la estructura para pasar a la siguiente etapa, que es la filtración. La planta tiene 48 filtros con una capacidad de filtrar 500 litros por segundo. Este es un filtro de arena que retiene totalmente todas las impurezas que han logrado pasar hasta acá. A partir de este punto, el agua va a ser conducida al resto de la infraestructura a través de tubería cerrada, donde ya no está expuesta al medio ambiente. El producto terminado de la planta potabilizadora lo podemos observar ya de esta calidad. Una vez que el agua ha sido tratada, se va a recolectar en un tanque de 40,000 metros cúbicos. De ahí va a salir esta tubería que nos va a traer el agua ya en un ducto cerrado para hacerla llegar a la planta de bombeo número 5. Esta planta es la que le da el último levantón al agua hasta la cota 2.750 metros sobre el nivel del mar, para que con la diferencia geográfica que existe de 2.500 en la parte alta del Valle de México, a partir de la torre de oscilación 5 va a llegar por gravedad a la zona metropolitana. Todas las plantas de bombeo tienen motores eléctricos, bombas, desde una capacidad de 5,000 HPs hasta 22,000 HPs. Comisión Federal nos da 2 líneas de alimentación en 115,000 volts y de ahí se va a reducir con los transformadores a 13,200 volts. Con ese voltaje es con lo que operan los equipos de bombeo. Con la energía que aquí se consume, se puede alimentar la ciudad de Puebla. El operar un sistema de esta magnitud, que es uno de los 10 más grandes del mundo, cuando se conjugan sus características de distancia, de altura a vencer y de volumen de agua que tiene que entregar diariamente, lo convierten en uno dentro de los 10 a nivel mundial. Todo esto se realiza a través de héroes anónimos que destinan su trabajo, su tiempo, para que tengamos agua atrás de abrir la llave. ¿Han visto que las presas permiten contar con reservas de agua para su posterior distribución, a fin de cubrir las necesidades de la población y su uso en diversas actividades, entre ellas la agricultura? Sin embargo, uno de los grandes retos que tiene México es aprovechar las condiciones orográficas para captar el agua de manera más eficiente y al mismo tiempo evitar inundaciones causadas por el comportamiento imprevisto de los ríos. En nuestro país, uno de los mayores logros para captar, almacenar, abastecer y potabilizar el agua obtenida de la lluvia fue la construcción del sistema Cutzamala, que distribuye agua proveniente de 7 presas. ¿Se imaginan la cantidad de litros que se mueven a través de este sistema? ¿De qué tamaño podría ser su construcción? Pues lo verán enseguida. ¿Sabes de dónde viene? ¿Sabes cómo es que llega? ¿Sabes cuánto cuesta traerla? Sin temor a equivocarme, te puedo decir que no lo sabes. No imaginas todo el trabajo que cuesta llevar este traguito de agua hasta tu casa. Me quedo corto, muy corto, al decirte que te vas a sorprender. Aquí inicia el sistema Cutzamala, en la presa Tuxpan de Michoacán. Conduce el agua desde la cuenca alta. Almacena 5 millones de metros cúbicos de agua. Aquí es el principio de un sistema vital para el país.
este camino nos acompaña un canal abierto que llega naturalmente a la siguiente presa llamada El Bosque. La presa del Bosque, ubicada en Zitácuaro, Michoacán. Esta presa almacena 202 millones de metros cúbicos de agua de lluvia y se utiliza para reservar y distribuir paulatinamente a las siguientes presas, dependiendo de su nivel. El agua de la presa del Bosque recorre 52 kilómetros de ductos para llegar a la presa Colorines. Esta es la primera presa de regulación del sistema Cutzamala. Es la encargada de iniciar el bombeo de la planta 1 de las 6 que hay en este sistema. Lo que ven es una cubierta de lirios, inevitable que crezca en esta zona. Y con el paso de los años se reducirá con un proceso biológico perfectamente bien planeado. Estamos en la planta de bombeo número 4, una de las más altas del sistema Cutzamala. Esta planta ayuda a vencer 1,100 metros desde la primera presa hasta la última. Para traer el agua hasta aquí se necesita escalonar con 4 plantas de bombeo. La primera es la planta de presa Colorines, donde ya estuvimos. Y de ahí se usan 61,000 caballos de fuerza y con esto se vencen 939 metros de altura. Valle de Bravo, turísticamente tiene un éxito desde hace muchísimos años, usted lo puede apreciar, pero esta es su presa, es la más grande del Cutzamala. Tiene una capacidad de 394 millones de metros cúbicos y aquí da inicio el bombeo hacia las plantas. El agua de esta presa recorre 25 kilómetros hasta la planta potabilizadora antes de ser enviada a la zona metropolitana. El problema son las futuras generaciones, nuestros nietos y nuestros hijos. Hay que cuidar el agua ahorita para tenerla ahorita y cuidarla para las siguientes generaciones. No podemos ser tan egoístas. Esta es la presa Chilesdo. Se encuentra en una de las partes altas, en las montañas del Estado de México. Se alimenta de su cuenca propia y también por el río Malacatepec. Estamos en la presa Villa Victoria, en el municipio del mismo nombre y cerca de la población de Villa Victoria. Tiene muchos atractivos turísticos esta presa. La característica es la última del recorrido que usted nos ha acompañado. Esta presa manda el agua por gravedad a la planta potabilizadora de Los Berros. Este es el tanque de recepción en la planta potabilizadora de Los Berros. Aquí entra el agua en ese túnel. Entra el agua que viene de Valle de Bravo, de Colorines, del Bosque, las diferentes presas que hemos visto aquí en la montaña. Y de este lado está el tubo donde viene el agua que viene de Villa Victoria y de los escurrimientos que se suceden. Acá podemos apreciar, es el tanque también donde se mezcla y se homogeniza para que tengan las mismas características todo el agua y ya pasa a los canales parcial. Estamos en el edificio de cloración, donde están los cloradores y evaporadores. El cloro llega en forma líquida al evaporador y aquí se gasifica. Aquí viene el cloro en forma gasificada en la tubería amarilla. La tubería azul trae agua potable. Aquí se está mezclando y se inyecta al agua cruda a través de difusores. Allá se encuentra el almacén de dosificación del sulfato de aluminio y a través de estos tubos está inyectándolos a los canales parcial. Sulfato de aluminio, ¿para qué sirve? Se preguntará usted. Es para clarificar el agua. Aquí el agua, las partículas de tierra y otras partículas que trae, la contaminación que trae el agua, las aglutina, las junta, las aglomera y ya las hace más pesadas y se van sedimentando, se van al fondo.
De los tanques de sedimentación pasa a través de esa compuerta a estos vertedores y de los vertedores pasa al último filtro. Aquí es donde con arena y grava se van deteniendo las partículas que todavía le quedaban y el agua ya pasa, sale limpia para el uso potable, para el consumo humano, o sea, potabilizada. Usted ha estado desde un inicio con nosotros. Ha visto las presas, los canales, las plantas de bombeo, el tratamiento de agua. ¿Tiene usted idea del costo? ¿Ya tiene usted idea de ese costo? ¿Del esfuerzo de mucha gente? Y para que llegue a su casa, todavía falta. El último lugar, aquí, en Los Berros, en donde se bombea el agua a presión y por gravedad va hacia la zona metropolitana, con un costo altísimo. Cada gota de agua que consumes o desperdicias significa echar a la basura horas de esfuerzo y de vida. Pedirte que cuides el agua no es una cantaleta, es una súplica para que dimensiones el beneficio que esa obra nos da. Los mexicanos tenemos la sangre caliente, pero hay que tener cabeza fría y darse cuenta que lo mucho o poco que desperdicies es lo que le falta a alguien más. Ya sin choros, sin discursos, de cuates a cuates, de ciudadanos a ciudadanos, de amigos a amigos. La neta, cuidémosla. En algunas regiones, las redes de suministro del vital líquido aún están en construcción, por lo que sus actividades dependen de manera directa del agua de lluvia. En las zonas urbanas y semiurbanas, gracias a los sistemas de distribución y abastecimiento, las personas tenemos acceso al agua. Sin embargo, aún nos falta mucho por hacer y por ello los invitamos a tomar conciencia de la importancia de este recurso esencial para todos los seres vivos y principalmente avanzar hacia mejores prácticas que contribuyan al cuidado del agua. Antes de despedirnos, les recordamos la importancia de estar pendientes al anuncio del regreso a clases cuando el semáforo sanitario esté en verde y se los indique la autoridad educativa de su entidad. Mientras tanto, sean pacientes y mantengan una actitud positiva. Gracias por su atención. No olviden sintonizarnos para seguir de cerca la programación de Verano Divertido. ¡Hasta pronto!